Con frecuencia, cuando hablamos del Quijote, no nos hacemos tal vez todas las preguntas que nuestra curiosidad y nuestro interés podrían requerir o podrían necesitar. Cuando leemos un libro a veces nos quedan muchas preguntas en el tintero. A veces incluso ni siquiera sabemos cómo plantear algunas de estas preguntas para dar una respuesta a nuestras principales inquietudes, las que nos inducen a leer un libro. ¿Cuántas preguntas nos hemos hecho sobre el Quijote? A veces no nos hacemos demasiadas preguntas porque ni siquiera sabemos cómo plantearlas. Aquí hay un libro en el que te ofrecemos muchas preguntas con muchas respuestas, exactamente 301 preguntas sobre el Quijote y sobre el pensamiento de Cervantes. Tienes las preguntas y tienes las respuestas. Se pueden utilizar por parte de los profesores y por parte de los estudiantes en la enseñanza media y por supuesto también en la universidad, en aquellas universidades en las que todavía se explique el Quijote o se hable de literatura. Pero hay tal vez algunos profesores que todavía en algún rincón de las aulas académicas, universitarias y de enseñanza media hablan aún de literatura y del Quijote. Este es un libro que permite encarar la lectura del Quijote desde criterios muy definidos e, insisto, plantear una serie de preguntas con sus respuestas acerca de las múltiples posibilidades que tanto el pensamiento de Cervantes como la forma de hablar de Don Quijote y los personajes que forman parte de su novela nos permiten conocer. 301 preguntas, no son pocas, acerca de las ideas religiosas de Cervantes, las ideas políticas de Cervantes, cómo actúa el narrador del Quijote, cómo fue el autor impostor del Quijote apócrifo, Alonso Fernández de Avellaneda, cómo son las formas de la materia cómica, cuáles son los principales personajes de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un largo repertorio de preguntas y respuestas que ayudan al lector a comprender la obra capitalmente más importante desde el punto de vista literario de la cultura y de la historia universales, el Quijote. Y por si fuera necesario acudir a la fuente matriz donde esas preguntas y respuestas pueden encontrar un desarrollo más amplio, aquí tenemos la Anatomía del Quijote, el libro donde se somete a examen profundo el gran aporte del pensamiento literario, filosófico, el pensamiento original en suma de Cervantes.